¿Qué es el colmado exactamente? Ahí es un centro de bebida donde se juntan mucha gente a tomar y a disfrutar. Ay, eso es Y a lo que pasarla andamos bien. buscando, amigo. Señorita, aquí dan los 3 golpes. Sí lo dan aquí. Me están diciendo que tenga cuidado con las chapeadoras. Pero no sé qué es eso en Dominicana. A mí me encanta que me chapen. ¿Cómo? Como quiera lo montamos. Aquí no hay tormento. Todos caben. Todos caben, parados, sentados y como quiera. Es cierto, atrás y adelante. es cierto que siempre hay campo. Siempre estamos, siempre para adelante. Nunca he bateado en mi vida, nunca. Tapes en toda la cabeza. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. ¡Qué lo que, manito! ¿Qué dicen los míos? Amigos, nos encontramos en la isla más poblada de América. En nada más y en nada menos que en La Española. Una isla dividida en 2 países. Esto es sumamente interesante e impactante, porque en esta isla se encuentra el país más pobre de todo el hemisferio, Haití, donde ya grabamos una serie completa de las más impactantes que hemos grabado en este canal. Y además se encuentra República Dominicana, una de las mejores economías de América Latina, que va creciendo. Es un contraste brutal, algo que podríamos ver más adelante, pero en este momento nos encontramos en el otro lado de la isla. Hoy estamos en la República Dominicana, donde se encuentran los tigres, donde se encuentra el qué lo que, el dembow, la bachata, el merengue. Claro que sí, señoras y señores, vean este paraíso. Por Dios, alrededor de 12 millones de habitantes hay en este lado de la isla, en este país, y solo aquí en la capital, en Santo Domingo, nos encontramos unos 4 millones. Yo espero que ustedes estén listos para ver qué tienen para ofrecernos la República Dominicana y específicamente hoy la capital. Acompáñenme. Si ya se me habían pegado palabras simplemente viendo TikToks de Dominicana, no me juzguen que estando aquí yo voy a salir diciendo que lo que, manito, el mío. Aquí vamos con Miguel Ángelo. Este es el duro, este es el que tiene las claves, los códigos aquí en Santo Domingo. Y ojo con esto, aquí no es un problema ir en la mañana a buscar 3 golpes. No. De hecho, ahorita andamos buscando 3 golpes. ¿Sí o no, Miguel Ángelo? Aquí el problema sería buscar 3 galletas. Ay, sí, no queremos 3 galletas. Nadie quiere 3 galletas aquí, porque una galleta, mire, un vergazo. En cambio, 3 golpes es un desayuno. Ese carro es un guerrero. 150 blogs lleva la máquina. Van como si nada. Yo creí que estaba sufriendo. Lo único que me incomoda es cuando se me pega mucho atrás porque tengo que coger mira. Tiene que agarrar impulso. Eso. Vean cómo va ese bicho con todos los poderes. ¡Pura vida! Para diferenciar entre una navezota y un carrito normal es de la siguiente manera. Si usted se topa un Mercedes, un BM en la calle, es una jipeta. Pero si usted se topa un carrito mortal, es una guagua. Aquí tienen que estar los códigos. Aquí sí o sí vamos a conseguir nuestros 3 golpes. Esto es un mercadito dominicano. Buena fruta, buenos días. Fruta, verdura. Está bien lindo, la verdad. Huele bien. Hay vida. Yo creo que es aquí, señoras y señores. Buenos días. Señorita, aquí dan los 3 golpes. Sí lo dan aquí. Eso es lo que andamos buscando, damas y caballeros. ¿Qué son los 3 golpes exactamente, Miguel? Cuéntenos. Para acá, mayormente los 3 golpes son el mangú, huevo, Mangú. sí, salami y queso. Esos son los 3 golpes. Ah, Esos con 3 razón. golpes, con el huevo, salami y queso. 3 compañías. Ok. ¿Y qué es el mangú? El mangú es el plátano majado. Es diferente al mofongo. Diferente al mofongo, sí. Bueno, aquí son como 4 golpes, ¿no? Sí, aquí tú quieres hacer Aquí hasta... son más de 3, hasta 5 se le puede meter. ¿Qué chinola con avena? ¿Qué es? La chinola viene siendo la maracuya. ¿La maracuyá con avena? Ajá. Es la chinola. Deme esa, por favor, inmediatamente. Como dominicano, aprueba este desayuno. Lo apruebo, muy Totalmente aprobado. Aquí no hay 3, sino que son 5 golpes. Tenemos aquí en el plato: jamón, salami, salchicha, queso, huevo frito, cebolla morada y maracuyá con avena. Esos son los códigos. Alto tigueraje hay aquí en este desayuno. No sé qué significa, pero me gusta la palabra. Este es el mangú, ¿verdad? Vamos a probar primero el mangú, que es de plátano machacado.
El plátano está verde y está bastante completo. Entonces es como comerse un plátano hervido, un plátano verde hervido. No sé si lo han probado. Me llama la atención que todo este plato que ustedes están viendo vale $3. Y si yo hubiera pedido solo 3 golpes en lugar de 5, valdría $1.50. Sumamente barato. Eso, ¿qué dice, señor? Ahora, una pregunta yo le quiero hacer. Dígamela. Que tengo como una inquietud. Claro. Es que comer es tan bueno que yo veo que la gente se inspira tanto y se saborea tanto cuando está comiendo. Porque yo todo lo hago licuado, pero tengo como esa inquietud porque veo que la gente se inspira tanto y se saborea tanto cuando está comiendo. Pero ve acá. Usted todo lo hace licuado. Sí, porque así no me tengo que tragar. ¿Cómo diablos? Señor, no me asuste de esa manera, señor. Sí, porque si yo no me tengo que tragar y no cojo mucho. Como que si fuera agua. Sí, pero lo voy a tener que intentar así porque veo que la gente se inspira tanto y se saborea tanto cuando está Señor, es comiendo. que vea, señor, por Dios. Pero otra pregunta yo le quiero Véalo. hacer. Yo me imagino que ya usted no va a comer mañana. Hoy dentro de 3 horas no, pero en 3 horas le damos otra vez. Claro, señor, igual. Qué linda la gente aquí, por Dios, Dios mío. Es que yo decía, Miguel, ¿cómo con la playa aquí al frente, el sol, la brisa, cómo la gente no va a estar feliz? Es que es el clima perfecto, señores. Dominicano siempre tiene una sonrisa. ¿Qué tal el mango? Bueno, Para arrancar el día saludable, lleno. Y esto perfectamente puede ser desayuno y almuerzo. sí, te sostiene muchísimo. Esto está tan rico que hasta la cocinera se antojó de los 3 golpes. Hasta la cocinera se está mandando 3 golpes. Así de bueno está esto para que ustedes vean. Vamos a probar la chinola, ¿es? Chinola con avena. Uy, mi hermano, sabe dulce. Este maracuyá sabe dulce. ¿Qué clase de mezcla es este? Parece como si tuviera leche. Es maracuyá con un poquito de leche y avena. Con razón. Está buenísimo. Esta casa que ven ustedes aquí detrás fue la casa de Cristóbal Colón. Está en obra. Tengo que decir que yo quería entrar, rebuscar, meterme a los muebles, ver si había un escrito ahí. Aquí dejé mi tesoro con una X para irlo a buscar. Señores, un placer. Yo vengo de Costa Rica. ¿Qué es lo que tocan ustedes? Tocamos merengue típico dominicano. Merengue típico dominicano. Exactamente. Esta es la música típica de este país. Típica de este país, del país dominicano. ¿Se imaginan? ¿Cómo no va a haber? Aquí primero se aprende a bailar y después a hablar. Después, oiga, las dos cosas, todo en su debido tiempo. Vamos a decir, ahora estamos hablando y ahorita cuando se arranca a tocar, pues bailamos. Bailamos también. Eso mismo, mi tigre. Eso es. Enséñeme unos, ¿cómo le tiro aquí los pasos? A ver. Tíremelo. Ajá. Sobaqueado. Ok. Es un veterano. Oigan cómo van sumando instrumentos. Es un tigre. Bendiciones, pueblo de Costa Rica y los amiguitos que están aquí. Que Dios los multiplique, les bendiga grande. A ver si lo agarré. ¡Ay, papá! Eso. El hombre se ríe. No hay de otra, es lo que les ofrezco. Pero estoy viendo, mi hermano, este tambor esto es cuero De ternero. de tenerito. De becerrito. O sea, este es el de verdad. Sí, son típicas. No se rompe. Mi hermano. Señores, ustedes que son la voz de la experiencia, los veteranos, me dijeron que en Dominicana tengo que tener cuidado con las chapeadoras. No, pero eso... Eso no es para cortar el césped. Eso no... ¿Qué es eso- una chapeadora aquí en Dominicana? La chapeadora quiere decir cuidarse usted mismo de ella. Porque ¿Es la una chapeadora, dama? eso está en todas partes, la chapeadora. ¿Es una dama? Sí, claro, es una dama. ¿Cómo diablos? Me están diciendo que tenga cuidado con las chapeadoras, pero no sé qué es eso en Dominicana. A mí me encanta que me chapen. Sí. Pero con éxito, yo recibiendo
esperando también, que yo reciba de ella también. ¿Pero me qué? chapé, pero dándome lo que yo quiero. ¿Pero qué es? El chapeo. Ajá. Ay, usted se va con ella a la cabaña. Ahí ella dice, ¿cuánto hay para mí? A mí no me importa, dale lo que sea. Si me da lo que yo quiero, yo le doy lo que sea. Que se lleve todo. No importa, Lo que chapea. Que me chapee. Ya entendí, mi hermano. Pero con éxito. Dándome a mí algo. Hay que tener cuidado con esas, mi hermano. No, hombre, lo dejan uno sin nada rápido. La voz de la experiencia aquí en Dominicana. Claro que sí. Gracias, mi hermano. Tengan cuidado con esas mujeres. Díganme si esto no es bello, si esto no es hermoso. Esta es la zona colonial de Santo Domingo. Es una zona que no se puede remodelar al estilo moderno. Tiene que remodelarse todo manteniendo la arquitectura que hay. Y ojo con esto, Santo Domingo fue la primera colonia europea de América. Aquí fue el primer lugar donde llegaron los españoles. Aquí llegó en teoría Cristóbal Colón, se instaló, aquí construyó lo primero de todo. El primer hospital, la primera catedral, su casa, toda la cuestión. Porque de aquí fue donde planearon para hacer las expediciones a Sudamérica, a Centroamérica, a Cuba, a Jamaica, al resto del continente. Esta es la primera catedral que se construyó en América. Incluso se podría decir que aquí inició la evangelización de América. Y aquí fue donde por primera vez por aquí cerca se habló sobre los derechos de los indígenas, también para generar conciencia en el imperio sobre cómo estaban tratando a los indígenas. Es increíble, es una catedral construida con piedra coralina, se terminó en 1540 y aquí todavía se da misa, todavía funciona, no es un museo. Y hay un dato bien polémico y es que se dice que durante muchos años en esta catedral estuvieron los restos de Cristóbal Colón y se dice que se trasladaron a Sevilla. Entonces está ahí el debate, no se sabe si está allá o si está aquí. Solo el que vio los huesos es el que puede saber, nadie más. Esta es la calle Conde, es la calle principal de la zona colonial. Aquí venden de todo, aquí se encuentra de todo, pero una de las cosas que más me llama la atención son las ventas de tabaco, porque resulta que República Dominicana es el mayor productor y exportador de tabaco en el mundo, el número 1. Así que aquí tenemos al profesional. ¿Qué me dice Julio? Todo bien, mi hermano. Sí. Me contaba Julio que fumarse un puro va más allá de simplemente fumar. Es algo de la cultura aquí. Bueno, fumar un puro, para que tengan una idea, esto es un componente, yo diría, cultural. Porque fumar un puro es un momento de distracción, es un momento de mucha concentración, es un momento que emite un mensaje de grandeza, de aristocracia, de conocimiento. Es un momento de una celebración, ¿verdad? Como hacían los indios taínos, que cuando le iba muy bien en la cosecha, en el ganado, siempre comenzaban a disfrutar de fumar tabaco enrollado en hoja de palma y hoja de maíz, a lo que ellos denominaban como los famosos ritos ceremoniales. Pero ritos ceremoniales era una fiesta que hacía la tribu en grandes círculos, donde festejaban y celebraban que también le había ido en el comercio o en la cosecha. O sea, esto en síntesis es una expresión de éxito, de cultura, de grandeza y de aristocracia. Qué fino suena de esa manera. Este es el espacio de trabajo del torcedor. El torcedor es el que enrolla puros. Estos puros se enrollan a mano. De hecho, que hay fábricas aquí en República Dominicana que tienen 10,000 trabajadores y enrollan hasta 400,000, 500,000 puros por día. Estas son las hojas de tabaco y llevan añejamiento, llevan un trato. Me cuentan que hay hojas que pueden llevar un añejamiento de 30 años y que un solo puro de esas hojas se ha llegado a vender hasta en $1,000. Se agarra así. Y con mucha elegancia en Guatemala. Con elegancia. Efectivamente. Con clase. Efectivamente, con altura. Eso. La gran pregunta. Entonces, esto en realidad no se traga como el cigarrillo. No debería tragarse como el cigarrillo. Por decirlo así, un fumador experto, por decirlo de alguna manera, saborea el tabaco en la boca. Correctamente. Un fumador experto, por lo regular, por ejemplo, el cigarro lo capta como si fuese un vino. Se concentra mucho, le dedica su tiempo, de vez en cuando se traga unos sorbos para sentir qué tanta fortaleza o qué tanta madurez tiene la hoja con la que se construyó el cigarro. O sea, un fumador neto automáticamente se da cuenta, porque muchas veces suele sentir el picante de la lengua, la fortaleza cuando emana el humo por la nariz, dice qué tanta fortaleza, le falta un chin de esto, lo que me gusta es esto, hasta que su paladar le dice eso es lo que yo quiero. Como que si fuera un vino. Efectivamente, el mismo proceso.
¿Cómo se llama este río? El río Osama. Este es el que divide la ciudad en dos. Más o menos, ya que el lago es la ciudad y desde el lago es la zona oriental. Se sacan robalos, que se coge robalos. Pero eso estoy viendo, mi hermano, aquí. Hay gente escamando pescado y toda la cuestión. Y nosotros tenemos pescado. ¿Usted también? ¿Y se meten qué? ¿En un barquito a pescar? Sí. Ay, pero véala. Esto es de hoy. De esta madrugada. De la madrugada. ¿Qué es ese pez de ahí? Este es un mero piedra. Un mero piedra. Y este es cojinúa. ¿Cómo se llama? Cojinúa. Cojinúa. ¿Y cuánto vale el pescado aquí? Muy barato, tú sabes. A 2.5, a 200. El kilo. La libra. La libra. O sea, tiene como ¿cuántas libras tiene? Como 3. Como 3 libras. ¿Este qué es? Ese se llama candile colorado. Candile colorado. A 200 pesos la libra. Es como a 400 pesos el kilo, más o menos. Sí, a 400 pesos el kilo, pero que viene equivaliendo a $1 con 70, a $3 sale la libra. Amigos, sumamente vital e importante. Si vienen a este o a cualquier otro país, tienen que estar asegurados. Así que aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link del seguro que yo utilizo con descuento. Este es el que me ha salvado en diferentes países del mundo. Y además les voy a dejar el eSIM también con descuento para que aprovechen. Me dicen, vamos a visitar el faro. Le digo yo, claro, vamos a ver el faro, no sé, una torre para guiar barcos. Este de aquí es el que le llaman el faro. Es el faro a Colón, mi hermano. Esto es un bloque, esto es un edificio completo. Resulta que este monumento es muy polémico por varias razones. La primera, porque los dominicanos afirman que aquí se encuentran los restos de Cristóbal Colón. Ese hombre 500 años después sigue causando problemas. Dicen que aquí están los restos, los españoles dicen que no, que los restos están allá en Sevilla, entonces ahí está la pelea. Y además, cuando se construyó en el 92, según lo que entiendo, lo que me cuentan, era un momento en el que la República Dominicana estaba atravesando una situación difícil, complicada, y el gobierno decidió invertir 75 millones de dólares en el finado, en alguien que ya no está con nosotros, en vez de ayudar a los que estaban aquí. Es lo que me dicen. Ustedes dominicanos, dominicanas, sabrán. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Luin. Mis hermanos, Luin nos dice que el cuerpo está aquí atrás de nosotros. Sí, los restos de Cristóbal Colón. Y que incluso lo abren para que la gente vea. Todos los 12 de octubre se abre y se le hace una misa. Y ahí están los restos. Ahí están los restos, ahí en el centro. En un cofre ahí adentro. Y entonces, ¿por qué dicen que está en España también? No, porque se llevaron los restos equivocados, se llamaron lo de Diego Colón, el hijo. El hijo de Cristóbal El hijo Colón. de Cristóbal Colón. Entonces ellos tienen al hijo y aquí está el papá. Aquí está el papá. Aquí está el mero mero. Mero. Eso, mi hermano. Ahí están los códigos, ya ustedes los escucharon. Vamos a verlo. Este es el mausoleo, con razón fue tan caro. Si está todo hecho en mármol y aquí en teoría está el cuerpo. Épico está. Cristóbal Colón, descubridor de América, un cofre como del tesoro con el cuerpo. Impresionante, apantallante. Usted llega y se siente intimidado por esta estructura. Amigos, wow, este lugar por dentro ni siquiera se alcanza a ver el final. Según lo que entiendo, visto desde el aire, tiene forma de cruz, por eso es tan largo hacia allá. Y antes me dicen que tenía unas luces que iluminaban el cielo, que se veían desde Puerto Rico, pero que consumían tanta electricidad que apagaban el barrio de alrededor. No sé si ese dato será real, pero que entonces las tienen que cambiar por unas que consuman menos. Este es el parqueo de las voladoras. Este es el transporte público que mueve la ciudad aquí en Santo Domingo. Estas bichas, a lo que entiendo, van a toda velocidad. Va alguien gritando cuáles son las estaciones, para dónde va, a quién mueve. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Usted es chofer de voladora? Así es, estamos ¿Y qué, trabajando. qué es exactamente una voladora? Una voladora es una guagua aquí que anda volando, montando gente sin alas, dándole para allá, montándolo corriendo, montándolo parado. Con plata, sin plata, como quiera lo montamos. Aquí no hay tormento. Todos caben. Todo cabe. Parado, sentado y como quiera. Es cierto que siempre hay campo. Siempre. Campo, siempre para adelante. Siempre se suben los pasajeros. Esto es para adelante siempre. Me gusta ese medio de transporte, mi hermano. Es cierto, aquí estamos para servirle a la persona. Con dinero, sin dinero, para adelante, vámonos. ¿Cuánto vale un pasaje normalmente en volador? 35 pesos vale. $medio vale a cualquier parte, ¿o a dónde van? A cualquier parte, hasta donde llega, hasta el final. Hasta el final. Eso es así. De pronto se vienen aquí. Viene a llover, mañana
mañana sale el sol, ahorita sale y como quiera, esto, hasta el tiempo va volando. El tiempo todo vuela aquí en todo Dominicana. vuela aquí no hay ningún tipo de sistema. Eso Estamos mismo. siempre para servirles. Qué gusto andar Ya con usted choferes sabe, así. Estamos siempre presentes. Estamos aquí en nuestra guagua, ya usted sabe, para adelante. Un sistema volador. Estas son las voladoras que normalmente van con los vidrios abiertos y todo abierto para que circule el aire. Y me dicen que hay unas en las que el pasaje es un poquito más caro, que son cerradas, que normalmente tienen calcas, que tienen colores, que tienen sus nombres y que van con airecito acondicionado. Es el extra. A los pasajeros un poco más plus. Vamos a probar el teleférico de Santo Domingo para tener una mejor vista de la ciudad. Buena señora, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias al Señor. Además, Santo Domingo tiene un metro que tiene un montón de líneas que a lo que me dicen es bien limpio, es muy bonito. Es bonito el metro de Santo Domingo. Así es. Sí. Ahora mismo bajé yo de... Muy bonito, pero está totalmente prohibido grabar ahí. No queremos que nos pase las de mi tata. No queremos ir presos por grabar en el metro. Entonces, a probar el teleférico. ¿Hasta dónde llega el Hasta teleférico? La Charlie. Sí, se desmontan de este y suben al otro. Entonces va largo. Y el teleférico vino aquí a cambiarle la vida a bastante gente aquí. Así es. Porque antes había que caminar demasiado. Mucho tapón, pero gracias al Señor ya estamos, es más fluido, Sí. sí. ¿Cuántos años tiene usted viviendo aquí, señora? Bueno, aquí yo estoy desde el 88. ¿Hace Desde rato? 1988. Desde el 88. Así es. Entonces antes todas estas montañitas eran escalones. Pues era poblado de matas. Pero vean este paso de lujo en teleférico, incluso sobre el río. Y se van viendo todos los barrios. Es increíble, hay un montón de barrios que llegan hasta la línea del río. Incluso ahorita vi un balneario. Vi un agua celeste transparente donde había gente bañándose. ¿Qué es eso tan hermoso, señora? Así es. ¿Eso qué es? ¿Un ojo de agua? Un ojo de agua. ¿Cómo es la vida aquí en estos barrios, señora? ¿Es tranquila, peligrosa? Peligrosa, muy peligrosa. Sí, ¿y por qué? Bastante peligrosa. Usted sabe que ahora con este modernizaje de tanto vicio, Mucho vicio. mucho vicio. ¿Y qué se dan? ¿Asaltos, robos? Sí, asesinato, todo un poco. ¿En serio? ¿Aquí abajo? Ahí abajo. Así es. ¿Usted cree que sea peligroso si yo quiero salir a conocer del teleférico? Bueno, aquí como va ahora no es peligroso, pero si sale a los barrios sin un respaldo, sin conocer, ¿verdad? Pues cuando tú conoces una área, pues tú sales sin miedo, pero cuando no la conoces, es difícil. Entonces tengo que moverme con cuidado aquí si quiero salir de la Así estación. es. De la estación no, porque en la estación hay seguridad. Ok. Hay seguridad, no hay problema. Señora, ¿qué son los tigres? Que yo he escuchado aquí de Dominicana que los tigres, que el tigueraje. ¿Qué son los tigres? Los tigres son esos que están en banda. ¿Qué significa Eso- en banda? No, muchas veces que hacen una organización, cuando van a hacer su fechoría, ya usted sabe, se unen. Pero en banda, ¿qué es? En banda de esas, estafadores, delincuentes. Ok, como en pandillas, en bandas, en bandas. Así Esos son tigres. es. Esos son tigres. Entonces hay que tenerles cuidado Así es. a los tigres. ¿Y qué es el tigueraje? Yo estaba cuando están así como privando en yo, un rockero. Cuando uno anda un tigueraje, Sí, mostrando, fachento. Que ellos son. Ok, ese es el tigueraje. Así es. Y yo diciéndole tigres a aquellos señores. Ay, santo. Qué pena, señores, discúlpenme. A un señor no se le dice tigre. No, un respeto tiene que tener. Un respeto. Es que nosotros allá le decimos gallos o tigres, pero más bien es como de fuerte, de Sí, buen son gallo. fuertes. Ajá, buen gallo, buen tigre. Ah. En cambio, tigre aquí más bien Es delincuencia. delincuencia, calle. Así es. Para tener cuidado entonces. Sí. Y a las mujeres, ¿cómo se les dice? ¿Tigras? ¿O cómo? Una tigra. Hay muy poco porque usted sabe cuando uno no es de calle sabe un poco Claro. de esos coros. No, claro, usted se ve una señora Sí. decente. No, que yo soy cristiana. Ah, con más razón, Ya. con más razón. Claro. Es decir, que le estoy diciendo esto porque lo escucho. por Lo que la usted ha calle. escuchado ahí en el barrio. No, muchas gracias entonces por ponernos al tanto de los tigres. Así Si es. escucho tigres, corro mejor. Sí, porque muchas veces en los países los tigres son unos animales. Claro, sí. ¿verdad? Entonces aquí los tigres son personas que se meten en pandillas de donde no deben estar. Ok. Así es. Vamos, cuidado con los tigres entonces. Con cautela. Sí.
¿Qué lo que, manito? Dime lo mío. Ando buscando un colmado donde pueda ir a tomar una Presidente Light, que usted me recomiende, que haya musiquita, merengue, bachata. Vamos para la chulada, manito. La chulada. Vámonos, mi hermano. Ocupo otro mototaxi para mi compadre también. Vámonos. Aquí no se necesita casco. No. No hace falta. No. Dígamelo. La policía no dice nada. No, por los motoristas, a los delincuentes sí. A los delincuentes sí. Claro. Claro que sí. Vamos a experimentar un poquito del tráfico dominicano. Es caótico aquí. ¿Cómo se maneja la gente en Dominicana? Oh, esto aquí es ruling, esto aquí. Un ruling. Ruling, esto es Gualey City. Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Así mismo Me que dicen gusta esto aquí. eso, amigo. Todo lo que tenga que ver con Dios, me gusta. Vamos ahora para la chulada ahora. ¿Qué es el colmado exactamente? Ahí es un centro de bebida donde se juntan mucha gente a tomar y a disfrutar. Ay, eso Y es a lo que pasarla andamos bien. buscando, amigo. Doble ahí, compañero, a mano izquierda. Vamos a darle para la chulada ahora. Así es como hay que moverse en Dominicana, amigos. ¿Cómo se le llama a este transporte? Mototaxi, motorista. Mototaxi. Los verificados son así que andan chaleco. Exactamente. Los que andan con abrigo sin chaleco son mañosos. Un mañoso. Son los famosos piratas. Exactamente. Aquí se le dice pirata también. Sí. Eso. Entonces vamos con el que es. Aquí llegamos a la chulada ya. Aquí es la chulada, mi hermano. Pero vea, el colmado tiene sillitas y todo, mi hermano. Esto se llena de gente aquí, mío. No para que está muy temprano todavía. Pero ¿esto es un bar o un colmado? Esto es un drink, tipo drink. Tipo green. Drink. Que Michelangelo. Este es un colmadón. Mayormente los colmadones lo que venden más bebida que otra cosa. Esto es, aquí se juega domino, se baila, se bebe. Esto que la gente le llama botar gol. La Presidente Light, 100% dominicana. Vestida de novia. Día de novia. Está buena. Ay, mi hermano, no es por estar en Dominicana, pero no tiene mucho gas, no tiene mucha levadura. Es suavecita, es como perfecta y fría. Una bebida peligrosa. Sino que lo diga el hombre. No parece, a simple vista no se nota, pero aquí adentro hay todo un complejito de juego, de apuestas. Y es que me he dado cuenta que en República Dominicana, o al menos en lo que he visto de Santo Domingo, que aquí se juega bastante a la lotería. Que hay bastantes bancas donde usted le pone un numerito. Aquí, por ejemplo, usted puede apostar a los juegos de pelota, que así es como se le dice aquí al béisbol, al deporte principal de la República Dominicana. Usted puede apostar a que gana este equipo o a que gana el otro. Hay para jugar blackjack, hay maquinitas tragamonedas, incluso hay computadoras para que usted juegue en su casino en línea favorito. Vean esto, escuchen. Aquí están entrenando béisbol porque este es el deporte principal de la República Dominicana y además este es el país que más exporta, aquí le dicen peloteros, a los jugadores que llegan a las grandes ligas del béisbol. De hecho que hace poco, aquí les quiero presentar al entrenador. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Rogelio, de la Academia RC. Rogelio, me contaba que este es el epicentro del béisbol en el país. El Centro Olímpico es el downtown de República Dominicana. Aquí es que está todo el deporte. Es verdad que hace poco se firmó como uno de los contratos más grandes de la historia en el béisbol y fue de aquí, de Dominicana. De Dominicana. Sí. Si me estás preguntando por el de Grande Liga, Juan Soto. Fue de aquí de Dominicana y salió aquí del Centro Olímpico. Salió de aquí. Del Centro Olímpico, claro. ¿Y por cuánto firmaron ese contrato? 780 o 60 y pico millones de dólares. 700. Ajá. ¿Usted considera que el béisbol es una forma de cualquier joven de cualquier barrio de salir del barrio, de la pobreza? Es un escape. El béisbol es una forma de salir joven, rico y cualquiera, porque el béisbol paga dinero. Y ahora mucho más porque ahora va combinado con la educación. Mientras más educado, mucho mejor todavía. Pero es dinero sólido, limpio, como se dice. ¿Acá qué es lo que están entrenando? Aquí estamos trabajando, son bolas que duraron un mes en el agua, para que cojan un buen peso. Estamos trabajando como tú podrás ver, son bates pesados, pesa, y bola pesada, para poner lo que le llaman puños rápidos. Como dicen los americanos cuando firman un muchacho, haciendo un buen approach, o sea, mano por dentro y puños rápidos, velocidad, para que puedan tener buena velocidad en el swing, para que puedan batear recta 95, 100, 101 millas. Ah, este es más livianito. Claro, entonces es como Goku cuando entrenaba con pesas. Creo que nadie entendió esa referencia. Pero sí, después pasan a liviano y ya son potentes. ¿Puedo intentar uno? A ver.
Nunca en la vida, nunca he bateado en mi vida, nunca. ¿Qué me recomienda para no zafarme el hombro? Nunca suelte la mano. Ok. Siempre con las dos manos. Tapes en toda la cabeza. Lleva para adelante para que no llegue el maíz. ¿Cómo la agarro? A ver, las dos van juntas aquí No abajo. la suelte porque si suelta el bate después abrir el otro. Ok, Mira la pelota y síguela donde va. Sigue la pelota. ok. ¡Ay, Papantla! ¿Cuándo firmamos, entrenador? Tú eres que sabe. Pagando por ciento de una vez. Ellos entrenan con bolas mojadas, que son mucho más pesadas que las normales y con bates pesados. Entonces, cuando agarran ya la bola normal, dicen que un disparo puede salir hasta 150 kilómetros por hora. Imagínense, un golpe de eso es muy peligroso. ¡Qué locura esta ciudad, amigos! Estoy enamorado. Tengo ganas de venirme para acá un tiempo. Vean esta vida. Todo lo que usted necesita a la mano. El clima perfecto, el mar, la brisa, la gente. Dios mío, de hecho que anoche, este de aquí es el malecón, llegué en fin de semana. Entonces digo yo, voy a ir a ver qué se ve por ahí afuera. Cuando voy viendo, la gente tiró parlantes afuera. Simplemente se orillan en carro, tiran los parlantes, bailan dembow, merengue, bachata. Hay campos infantiles, los niños están ahí corriendo con los papás en scooters. Un ambiente maravilloso. Y es que resulta que la República Dominicana es la cuna del merengue y de la bachata. Y además de aquí salió el dembow. Imagínense que el merengue es la música típica. Hay muchos países que tienen diferente música. ¡Ey! ¡El mío! Hay muchos países que tienen diferentes canciones o músicas típicas. Pues aquí es el merengue, el bailongo. Mi compadre va a tirar la cuerda en este atardecer. ¡Eso, señor! ¡Qué espectacular! Bueno, amigos míos, así que finalmente en este lugar tan maravilloso se acaba el primer video por la República Dominicana. Si así estamos empezando, ¿qué nos espera? ¿Qué está más allá? ¿Qué está por delante? Pura vida y besitos de alguien que hoy aprendió que a los tigres hay que tenerles cuidado en República Dominicana.